Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida un día más al canal de Trainology. Estás en el canal de la buena science y hoy en este vídeo quiero ayudarte a mejorar tu punto de estancamiento, porque estoy seguro de que si ves este canal seguramente hayas experimentado un fallo muscular, es decir, que has estado intentando levantar la barra, mancuernas, cualquier tipo de carga y ha llegado a un punto en el que no podías levantarla y por lo tanto has fallado esa repetición que tanta frustración nos crea dentro. Entonces, si te das cuenta, normalmente suele ocurrir este fallo en una parte del rango de recorrido. Por lo tanto, este vídeo tiene como objetivo aportarte información sobre por qué ocurre este fallo en esta parte del rango de recorrido y cómo poder solventarlo. Así que sin más, vamos a ello. Para entender cómo abordar este punto de estancamiento, o sticking point, que es el nombre que se le pone en el habla inglesa, cuando hacemos referencia a este punto de estancamiento, vamos a intentar ver la definición que nos otorga la literatura científica. Cuando observamos la misma, hay cierta tendencia de autores que lo definen como el punto en el cual la velocidad disminuye o llega a cero. Entonces, claro, aquí nos encontramos con una duda, y es... ¿qué pasa? ¿El punto de estancamiento se produce cuando disminuye la velocidad o cuando realmente llega a cero? Y aparte de ello, ¿qué es lo que pasa si yo ni siquiera puedo levantar la propia barra y el punto de estancamiento lo tengo al principio de la repetición? Como por ejemplo en un peso muerto sumo, peso muerto convencional, y no puedo ni siquiera levantar la barra del suelo. Además, es curioso, y es que si analizamos otra parte de la literatura científica, nos encontramos como incluso hay autores que rechazan directamente este término de punto de estancamiento y lo denominan como una región de conflicto, es decir, una región donde se produce el punto de estancamiento, no una zona o un punto determinado. Pero claro, ¿dónde se encuentra esta región de conflicto o región de punto de estancamiento donde hay un levantamiento que ni siquiera se ha producido? Siguiendo con las definiciones, hay otra tendencia que no va, digamos, a la parte de la velocidad, sino que se centra en la parte de la fuerza. Es decir, intenta comparar la fuerza que nosotros aplicamos con la cantidad de fuerza que una barra, una mancuerna o cualquier tipo de resistencia nos produce. De hecho, la NSCA nos aporta una definición muy interesante, pero a la vez poco práctica, porque nos viene a decir que el punto de estancamiento es la zona del rango de recorrido que nos cuesta mucho y que normalmente esta suele coincidir con el punto en el cual la carga tiene una mayor ventaja mecánica. Pero si esto realmente fuera así, nos encontraríamos con que nunca se produciría un punto de estancamiento justo en el bloqueo de un peso muerto convencional, porque la carga en ese punto no tiene, digamos, una ventaja mecánica en sí. Por lo tanto, vamos a resumir en 6 puntos las limitaciones que tienen las actuales definiciones en la literatura científica. Lo primero es que no se tiene en cuenta que el punto de estancamiento puede ocurrir justo al inicio del movimiento. Lo segundo es que tampoco se tiene en cuenta que el punto de estancamiento puede ocurrir justo al final. En tercer lugar, tenemos la limitación de que el punto de estancamiento se tiene en cuenta como el pico de menor velocidad a lo largo de un rango de recorrido. Y esto puede que no sea así, porque puede que aunque ese pico sea el menor, tenga una magnitud lo suficientemente alta en cuanto a velocidad como para realmente no considerarlo. El cuarto punto sería que identifican el punto de estancamiento en el rango de recorrido en el cual realmente se puede generar una gran fuerza. El quinto punto es que no se tienen en cuenta las condiciones de fatiga. Y por último es que al tener en cuenta, en vez de un punto de estancamiento, si tenemos en cuenta una región de estancamiento, que por una parte puede ser verdad, luego lo veremos, puede que esto no sea, digamos, tan sencillo aplicar en nuestro entrenamiento. Realmente todo esto es mucho más sencillo de lo que acabamos de aplicar, pero sí que es interesante entender qué es lo que nos dice la teoría para poder sacar conclusiones como que realmente el punto de estancamiento es aquel punto en el que cuando estamos realizando una serie se produce el propio fallo muscular. Si ese fallo muscular se produce en un punto del rango de recorrido de manera recurrente, entenderemos que ahí está ocurriendo algo que tendremos que intentar solventar. Pero ojo, antes de empezar con las aplicaciones prácticas, vamos a intentar comprender qué es lo que ocurre para fallar en estos rangos de movimiento. Una de las razones puede ser la orientación de las fibras musculares, y es que sabemos que la fuerza muscular es proporcional al número de sarcómeros en paralelos que tiene el músculo, o, lo que viene a ser lo mismo, el área de sección transversal. Por eso mismo, atletas de powerlifting suelen utilizar mucho el entrenamiento de hipertrofia o el entrenamiento con objetivos de aumentar la masa muscular, porque esto beneficia estos dos factores que hemos dicho anteriormente y por ende somos capaces de aplicar más fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la misma eficiencia neural, es decir, ante una persona que tiene la misma capacidad de poder reclutar unidades motoras, o digamos todo el ensamblaje que vendría a ser el propio músculo, si tenemos una mayor cantidad de músculo podemos generar más fuerza. A diferencia de, por ejemplo, músculos que todos conocemos, como por ejemplo el bíceps, cuya orientación de las fibras es completamente alineada con el tendón, hay otro tipo de músculos, como por ejemplo puede ser el cuádriceps, el recto anterior del mismo, en el cual la fibra muscular se inserta con una orientación determinada. Entonces, este ángulo, el que llamamos ángulo de peneación, tiene una importancia bastante grande a la hora de aplicar fuerza. ¿Por qué? Porque cuanto menor
sea el ángulo de penetración, mayor eficiencia tendremos en cuanto a la capacidad de poder aplicar fuerza. Otra de las razones que también pueden afectar a este punto de estancamiento es la relación longitud-tensión del propio músculo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que dependiendo de la longitud que nosotros tenemos en nuestro músculo, podemos aplicar más o menos fuerza. Para que te hagas una idea, si nosotros, por ejemplo, tenemos una longitud muy larga, es decir, que el músculo está completamente elongado, la capacidad que tenemos de aplicar fuerza es menor. Cuando está a medio camino, la capacidad de aplicar fuerza es mayor, y cuando está completamente acortado, la capacidad de aplicar fuerza es menor. Por lo tanto, sería como una especie de U invertida. Ojo, esto es solo en la parte contráctil. Igualmente, aquí tendríamos que tener en cuenta otra cosa, y es el componente pasivo o elástico a la hora de aplicar fuerza. Y es que, si os dais cuenta, en esta gráfica que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, lo que ocurre es que justo conforme el músculo se va elongando, se va estirando, la capacidad que tiene este componente de aplicar fuerza es mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay autores que afirman que el punto de estancamiento podría deberse a este factor, dado que normalmente los principales músculos involucrados en los ejercicios más estudiados se encuentran elongados al principio del movimiento. Por lo tanto, una de las hipótesis que se han comentado es que si llegamos al punto de estancamiento y estamos intentando aplicar fuerza durante mucho tiempo, la capacidad que tenemos de poder aprovechar este componente elástico se pierde, porque conforme mayor de tiempo pasemos en ese punto, digamos que ese componente elástico se reduce bastante. Otro de los factores que también podríamos comentar es la relación fuerza-velocidad. De hecho, como estarás viendo ahora mismo en pantalla, el tiempo que tenemos disponible para aplicar fuerza es otro de los factores clave cuando hablamos de la fuerza máxima, y es que la capacidad de un músculo para producir fuerza disminuye a medida que la velocidad de contracción es mayor. Como estarás viendo ahora mismo, la máxima capacidad de producir fuerza se encuentra en una fase excéntrica, seguida por una fase isométrica y terminando con una fase concéntrica, que es normalmente en la que solemos fallar. Otro de los factores, como bien comentábamos al principio, que de hecho este no se tiene en cuenta en las definiciones, es la fatiga. Y es que conforme mayor tiempo estemos aplicando un estímulo determinado, o conforme mayor tiempo estemos diciéndole a nuestro músculo que tiene que solventar una carga, mayor será la fatiga, y conforme la carga sea mayor, también vamos a producir una mayor fatiga. Pero bueno, todo ello es mucho más complicado, que de hecho si quieres lo podemos ver en otro vídeo, y suelen ser factores tanto centrales, es decir, del sistema nervioso central, como periféricos, es decir, asociados a la fatiga del propio músculo. Todo ello está relacionado directamente con la misma fatiga, que nos puede producir un aumento, digamos, del punto de estancamiento. Otro de los factores que normalmente suele tener bastante más importancia es la fuerza de torque. Digamos que el torque lo podríamos definir como la capacidad que tiene una fuerza de generar rotación sobre un eje. En este caso, el eje va a ser la propia articulación del músculo, o digamos la articulación principal que se mueve cuando realizamos un levantamiento. Por ejemplo, en un press de banca va a ser el hombro. Entonces, aquí tendremos que analizar dos factores. Uno de ellos va a ser la fuerza que puede generar nuestro músculo en dicha posición. Y es que el torque muscular varía dependiendo de la fuerza que produce dicho músculo. Ángulo entre la dirección de la fuerza y la distancia del eje, es decir, la articulación, y el punto de aplicación de fuerza, es decir, el origen o la inserción muscular, dependiendo de cuál sea el segmento móvil o el segmento fijo. Y el otro factor sería la fuerza que genera la carga externa, es decir, la barra, la mancuerna, la polea, etc. Y es que dependiendo de la relación que hay entre la fuerza y la distancia de las diferentes articulaciones, mayor o menor será el reto para nuestros músculos que tienen que vencerla o no. Entonces, llegados a este punto, vamos a ver cuáles son las aplicaciones prácticas que tenemos para poder solventar este punto de estancamiento de la mejor manera posible. Os voy a comentar unas cuantas estrategias que yo suelo utilizar, tanto conmigo mismo como con los atletas que hemos llevado en el equipo de Trainology y que llevamos actualmente, para poder mejorar su rendimiento. Así que vamos con el primero. La primera estrategia sería añadir o destinar parte del volumen de entrenamiento a trabajar de manera aislada un grupo muscular determinado. Normalmente este grupo muscular va a ser el que mayor implicación tenga en el punto en el que nosotros estamos fallando. Por ejemplo, si estamos en un press de banca y fallamos completamente al principio del movimiento, seguramente el músculo o el grupo muscular que menor capacidad tenga de aplicar fuerza y por eso mismo estemos fallando será el pectoral. Por eso mismo, realizar, por ejemplo, un entrenamiento completamente aislado del pectoral, por ejemplo con mancuernas o con barra, incluso específicamente en ese rango de movimiento, puede ser un ejercicio o una herramienta bastante buena para intentar solventarlo. La siguiente herramienta, que está directamente relacionada con el trabajo que te estaba comentando antes, son las repeticiones parciales. Y es que si atendemos al principio de especificidad, si a nosotros le hacemos fuerte a nuestro músculo en un ángulo determinado muscular, vamos a conseguir generar unas adaptaciones localizadas en ese punto. Es decir, que si por ejemplo nosotros fallamos en este punto, nosotros podemos realizar repeticiones parciales, digamos, de esta manera. Por eso mismo, e incluso encontramos estudios en los cuales se ve que cuando generamos repeticiones parciales, se produce un aumento de la fuerza muscular en torno a 10 o 20 grados en positivo o en negativo del ángulo que hemos generado la fuerza.
El tercer punto sería el entrenamiento isométrico, y es que si analizamos la especificidad, si conseguimos generar unas demandas o unas capacidades de fuerza muy altas en ese punto articular del rango de recorrido, vamos a conseguir seguramente unas adaptaciones localizadas en el mismo. Esto, por ejemplo, lo podemos utilizar en ejercicios como puede ser el pin press o el pin squat. Lo que vamos a hacer va a ser poner, por ejemplo, los soportes de la barra al revés, o la barra, por ejemplo, debajo de los soportes, poner una carga bastante alta para, obviamente, si tenemos unos soportes ligeros, pues no poder levantarlos, y generar una contracción isométrica. Esto quiere decir que la carga no se va a mover. Lo que vamos a hacer va a ser intentar aplicar la máxima fuerza y por ende vamos a poder incluso utilizarlo como una estrategia de potenciación posactivación. Esto quiere decir que vamos a utilizar esta serie como una serie bastante pesada o con unas demandas bastante grandes previas a las series efectivas. Pues por ejemplo, antes de hacer una serie de 5 repeticiones, lo que vas a hacer va a ser esta antes, vas a descansar de 2 a 3 minutos y después seguramente incluso mejorará el rendimiento en la serie posterior. El siguiente punto es el trabajo de la inercia, porque claro, si yo por ejemplo tengo el punto de estancamiento en esta parte del press de banca, si yo consigo generar una mayor velocidad o consigo aplicar mucha más fuerza en la parte previa, seguramente por pura inercia pueda conseguir mejorar este punto de estancamiento o pasarlo. Por eso mismo hay incluso autores que determinan o que lo que nos dicen es que una de las variables que podemos utilizar en nuestro entrenamiento es la de utilizar el entrenamiento de velocidad. Otro punto, obviamente, es el de cambiar la técnica. Es decir, intentar hacer la técnica de la mejor manera posible y más eficiente para poder conseguir que ese punto de estancamiento no se produzca. Para eso se necesita una compresión biomecánica bastante amplia y también quiero comentarte una cosa, y es que si estás intentando hacer este tipo de estrategia, es decir, cambiar la técnica, no lo hagas de golpe. Es decir, si estás utilizando un agarre a la altura de los hombros, no lo hagas de una semana a la siguiente, un agarre completamente ancho. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que tus estructuras, tus músculos, tus articulaciones, tus tendones, tus ligamentos, todo necesita de una adaptación. Y aunque nosotros lo llamemos el mismo ejercicio, pues que sea un press de banca, aunque sea este agarre o este agarre, las fuerzas que tu cuerpo o que tus articulaciones van a tolerar son completamente diferentes. Por eso mismo te recomiendo que hagas un periodo de adaptación, que si vas a pasar de este agarre a este agarre, pues la primera semana hagas este, segunda este, tercera y cuarta. Y el último punto que tengo para ti, para que puedas reventar tu rendimiento, es el uso de cadenas o bandas elásticas. Esto lo vamos a utilizar en puntos de estancamiento que estén a partir, digamos, de la segunda parte del rango de recorrido, porque conforme nosotros aplicamos una cadena o una banda en la fase concéntrica, conforme mayor sea el rango de movimiento, mayor será la carga que tenemos que tolerar. Por eso mismo, lo que vamos a utilizar van a ser estas cadenas para ajustar las demandas que tenemos en el punto de estancamiento e incluso disminuir la fatiga. Porque si conforme estamos bajando, por ejemplo, con una banda elástica, si la tenemos enganchada arriba, como estarás viendo ahora mismo en la imagen, te das cuenta de que se está generando una tensión en la banda. Esa tensión en la banda está haciendo que la carga que tú tienes que solventar en la barra sea menor. Por eso mismo, incluso aplicándolo de esta manera, vamos a conseguir generar una fatiga menor o digamos un menor estrés articular porque en parte del rango de recorrido no estarás solventando unas cargas tan altas. Así que bueno familia, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, espero que apliques, sobre todo que apliques todo lo que te acabo de explicar porque te va a venir muy pero que muy bien. Si te ha gustado, me gustaría que dejaras en los comentarios qué te parece si preparo un segundo vídeo analizando los puntos de estancamiento, por ejemplo en el press de banca, en la sentadilla, en el peso muerto, y así doy indicaciones mucho más eficientes para cada uno de ellos. Esto digamos que ha sido un vídeo de introducción para poder presentarte las definiciones, qué es lo que dice la literatura científica en base al punto de estancamiento y ver diferentes herramientas que podemos utilizar para el mismo. Así que lo dicho, soy todo oídos. Si te ha molado, dale un like. Si te ha molado mucho pero que mucho, suscríbete. Y nos vemos dentro de muy poquito. Que siga la maravillosa fiesta de la Science. Let's go.